La crítica. Un tema tan interesante como extenso. Un término que, pese a ser utilizado por miles de personas en estos lares, muy pocas parecen entender. Una palabra que, a lo largo de los años, ha generado muchísima confusión a la gente con respecto a su significado. De hecho, muy posiblemente, tú, persona que ve esto, también tengas dudas sobre este tema en general. Sin embargo, siéntete tranquilo, porque con este video, tus dudas con respecto a este tema finalmente serán clarificadas. Así que bueno, yo soy Bonais G5 y después de estudiar el tema de la crítica durante 3 años completos, les presento la crítica, todo lo que debes saber. El concepto de crítica se remonta etimológicamente al antiguo griego, con la palabra krinein, término que significaba juzgar y discernir, que en este contexto hacía referencia a separar lo bueno de lo malo en alguna obra, algún argumento o cualquier otra cosa. A raíz de esto, en el griego clásico nació el término kritikos, palabra que significaba persona que juzga y discierne. Un crítico, básicamente. Posteriormente, en el latín surgió la palabra criticus, que significaba lo mismo que el anterior término, persona que juzga, evalúa y discierne. Con el pasar de los años, la crítica se volvió un término bastante popular entre la gente, por lo que en años recientes, los diccionarios actuales sacaron sus definiciones de la palabra. Sin embargo, pese a que obviamente cada diccionario utiliza palabras distintas, o sea, no son literalmente un copia y pega, todos coinciden en una cosa. La crítica consiste en juzgar uno o más puntos, evaluándolos ya sea de forma positiva o negativa. Si no me creen, en pantalla les dejo la definición de crítica en 15 diccionarios diferentes, donde absolutamente todos comparten la base de que la crítica consiste en juzgar y evaluar. De hecho, en algunos se dice de forma explícita esto mismo. Observen. En resumen, la crítica, por definición y por etimología, significa juzgar uno o más puntos evaluándolos ya sea de forma positiva o negativa. O sea, consta de evaluar un producto para después de esa evaluación dictaminar el valor de ese producto. Un ejemplo de crítica es el siguiente. La pizza con piña provoca un sabor desagradable debido a la combinación entre salado y dulce. Por eso, la pizza con piña sabe mal. Si prestaron atención a las definiciones de crítica que mostré, se habrán dado cuenta de que, en algunas, se hablaba de juzgar y evaluar obras de teatro, en otras se hablaba de juzgar obras literarias y así consecutivamente. Además, en algunas se hablaba de juicios elaborados, mientras que en otras se hablaba de juicios superficiales. Todo esto puede parecer contradictorio y provoca que nos preguntemos, ¿cuál es la definición correcta de crítica? Sin embargo, la realidad es que todas las definiciones que presenté son correctas. Déjenme explicarles. Para empezar, repito, absolutamente todas las definiciones que mostré tienen una cosa en común. Todas comparten el núcleo de juzgar y evaluar. Ergo, esta base es una base global. Por tanto, lo que cambia en cada definición no es el acto de criticar, es el objeto. O sea, criticar siempre es juzgar y evaluar. Lo que cambia es el objeto que se critica. Ahora, los diccionarios definen el término crítica en base al contexto del diccionario. Por ejemplo, un diccionario orientado al arte te dirá que criticar es juzgar y evaluar obras de arte. Un diccionario orientado a la literatura te dirá que criticar es juzgar y evaluar obras literarias, y así consecutivamente. Sin embargo, esto pasa porque un diccionario orientado al arte define crítica como crítica artística.
Por eso lo que se critica es una obra de arte. Pero, entonces, si la crítica artística consiste en juzgar y evaluar obras de arte, se está implicitando que la crítica es juzgar y evaluar. O sea, si le quitamos el contexto de el arte y en lugar de crítica artística nos quedamos con crítica a secas, el resultado es que la crítica consiste en juzgar y evaluar. Lo mismo con los demás diccionarios. Ergo, los diccionarios no se contradicen en cuanto al significado de crítica. Simplemente se centran en contextos distintos. Críticas formales, críticas literarias y así consecutivamente. Pero todos comparten la base de que para hacer críticas se necesita el requisito de juzgar y evaluar. Ahora bien, como dije, también hay definiciones que dicen que la crítica tiene que ser un juicio elaborado con argumentos y un análisis profundo, mientras que otras dicen que la crítica puede ser un juicio y evaluación superficial, como señalar que la ropa de alguien es fea. Por tanto, aquí, de nuevo, nos puede surgir la duda de cuál es la definición correcta de crítica. O sea, ¿debe ser un juicio y evaluación trabajado y formal o debe ser un tachamiento superficial a algún defecto de algún objeto o alguna persona? No obstante, la respuesta, de nuevo, es que ambas definiciones son correctas. Para empezar, recordemos que el significado de crítica es juzgar uno o más puntos evaluándolos ya sea de forma positiva o negativa. Por lo tanto, siempre y cuando se cumplan estos requisitos, independientemente de si eres superficial o profundo, estás haciendo una crítica. Y de nuevo, la única razón por la que hay diferencias en las definiciones es que algunos diccionarios se centran en contextos formales, mientras que otros se centran en situaciones cotidianas. Pero, reitero, esto no significa que se contradigan en cuanto al significado de crítica, porque el núcleo es el mismo. En resumen, los diccionarios no se contradicen, solo utilizan diferentes contextos para sus definiciones. La crítica siempre consiste en juzgar y evaluar. Lo que puede variar es el objeto que se critica. De la misma forma, la crítica puede ser tanto profunda como superficial, pues siempre y cuando cumplas con la regla de juzgar y evaluar, estás haciendo una crítica. Desde hace varios años se ha esparcido muchísimo la idea estúpida de que la crítica no puede ser subjetiva. Es decir, hay muchísima gente que afirma que si eres subjetivo, tu obra deja de ser una crítica. Sí, tal y como lo escuchan. Pero Bonais, literalmente, nadie dice eso. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Oye, Waluigi, era una crítica, no vas a ser subjetivo, se supone. Va a ser objetivo, se supone. Mejor dicho, solo son opiniones, algo que se puede ver y juzgar con bases personales e individuales, porque no hay objetividad en ellas, por eso no son críticas. De mucho a qué público te diriges, mientras tanto, solo te miras bien tonto criticando de a huevo, otra vez, por cosas muy subjetivas. Les recuerdo, otra vez, una crítica siempre debe ser totalmente objetiva, sin meter tus siempre debe ser totalmente objetiva, sin La crítica siempre debe ser totalmente objetiva. Es reconocido por muchos como uno de los mejores o más coherentes críticos de aquí de YouTube, más que otra cosa por su objetividad, algo de lo que depende la crítica y muchos críticos no parecen saber. La objetividad e imparcialidad queda de lado cuando de hablar mal de alguien se trata, ¿verdad? Y aún así tienen los huevos de hacerse llamar críticos. Porque al final una crítica tendría que ser una crítica precisamente objetiva, una crítica balanceada, con cierta objetividad. Pero para que tú te puedas considerar un crítico tienes que ser bastante equilibrado y objetivo. Después de todo, una crítica engloba muchísimas cosas, entre ellas la objetividad. Como podrán darse cuenta, la idea de que la crítica no puede ser subjetiva y tiene que ser necesariamente objetiva es una que, por desgracia, es bastante popular en esta comunidad y ha sido difundida por muchísimos youtubers. Algunos rectificaron, otros no, pero el punto es que los videos donde decían eso siguen ahí.
Por lo que, lamentablemente, hay más gente todavía que, influenciada por esos videos, empezó a creer esto mismo. La crítica no puede ser subjetiva. Sin embargo, la realidad es que la crítica, por supuesto que puede ser subjetiva. Puede ser tanto subjetiva como objetiva, no necesariamente objetiva. Veamos por qué. La crítica, como ya expliqué anteriormente, consiste en juzgar uno o más puntos, evaluándolos ya sea de forma positiva o negativa. Juzgar significa dictaminar una conclusión. Evaluar significa asignar valor. Por tanto, de nuevo, la crítica consiste en dar valor a uno o más puntos para después dictaminar una conclusión sobre ese punto a base de esa evaluación. Ahora bien, subjetividad significa propio del sujeto, o sea, pueden ser opiniones, emociones o cualquier punto de vista que se base en nuestra interpretación personal. Como podrán darse cuenta, la crítica, o sea, el proceso de juzgar y evaluar, puede encajar perfectamente en la definición de subjetividad, porque para dar valor a algo o dictaminar una conclusión, se puede ser subjetivo. Por ejemplo, si yo digo, la pizza con piña sabe mal porque la combinación entre salado y dulce es asquerosa, estoy siendo subjetivo, pero estoy cumpliendo con los requisitos de la crítica. Estoy evaluando la combinación de salado y dulce como mala, y en base a eso estoy juzgando, estoy dictaminando que la pizza con piña sabe mal. Por tanto, se puede cumplir con los requisitos de la crítica siendo subjetivo. Ergo, la crítica puede ser subjetiva. Pero Bonais, la crítica no puede ser subjetiva, porque si fuera subjetiva se convertiría en una opinión, no en una crítica. Vamos a ver. Para empezar, la crítica subjetiva podría ser perfectamente sinónimo de opinión, por lo que el razonamiento de que la crítica no puede ser subjetiva, porque hay algo que es subjetivo y tiene otro nombre, es una falacia del non sequitur. Una cosa no tiene que ver con la otra. Es como decir que esto no puede llamarse retrete porque ya tiene el nombre de excusado. No tiene sentido, porque, reitero, existe algo llamado sinónimos. Ahora bien, no se confundan. La crítica, aunque sea subjetiva, no es lo mismo que una opinión. Simplemente señalé que el razonamiento anterior, que mucha gente usa, es falaz. No obstante, ahora explicaré cuál es la diferencia entre crítica y opinión, porque, repito, no son lo mismo. Esto es muy sencillo. La opinión se define como el concepto, idea o valoración subjetiva que se tiene o se da de algo. Por ejemplo, si yo digo, me gusta la pizza con piña, estoy dando una opinión. Ahora bien, la crítica, de nuevo, consiste en juzgar uno o más puntos a base de una evaluación. La primera diferencia es que la crítica puede ser tanto subjetiva como objetiva, porque, repito, para juzgar y evaluar se puede ser tanto objetivo como subjetivo, mientras que la opinión es inherentemente subjetiva. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces entre la crítica subjetiva y la opinión? ¿Por qué no son lo mismo? Bueno, hay dos diferencias. La primera es que crítica siempre implica una valoración, porque al consistir en juzgar y evaluar, siempre dictaminará si algo es bueno, mediocre o malo, por ejemplo. Sin embargo, una opinión puede ser neutra, o sea, sin valoración. Por ejemplo, yo puedo opinar que mañana va a llover, pero con esta opinión no estoy dando ninguna valoración. Es decir, no estoy diciendo que para mí algo es bueno, malo o mediocre, por ejemplo. Simplemente estoy opinando que algo pasará, sin asignar valor a ese algo. Y la segunda diferencia, suponiendo que la opinión no es neutra y ahora sí tiene una valoración, es esta. La opinión es tener un juicio de valor subjetivo. No me gustan las enchiladas rojas. Mientras que la crítica subjetiva es tomar esa perspectiva personal para usarla como criterio, evaluar con ese criterio y, en base a esa evaluación, juzgar. Estas enchiladas son asquerosas porque la salsa roja en las enchiladas sabe mal.
Por estas dos razones, la crítica subjetiva y la opinión no son lo mismo, aunque ambas cosas sean subjetivas. En resumen, la crítica, por definición, puede ser tanto objetiva como subjetiva. El único contexto donde tiene que ser necesariamente objetiva es cuando estás haciendo una crítica que tiene como propósito ser objetiva. Pero si yo no pretendo ser objetivo, y no es, por ejemplo, algún trabajo académico que tenga de instrucción ser objetivo, puedo perfectamente ser subjetivo. Y la crítica subjetiva no es lo mismo que la opinión, hay varias diferencias, por lo que el hecho de ser subjetivo en la crítica no convierte tu obra en una opinión. Ya demostré que la crítica, por definición, puede ser subjetiva, no inherentemente objetiva. Sin embargo, existe otra creencia bastante popular que mucha gente suele usar para atacar a la crítica subjetiva. Y es que muchas personas suelen decir: ok, la crítica sí puede ser subjetiva por definición, pero de todos modos, la crítica siempre debe aspirar a la objetividad. A fin de cuentas, una buena crítica tiene que ser objetiva. Pero a pesar de que para muchos esto pueda sonar coherente, la realidad es que esta idea no tiene ningún puto sentido. No, la crítica no necesariamente tiene que aspirar a la objetividad. No, una crítica subjetiva no es necesariamente mala solo por ser subjetiva. Y no, la crítica objetiva no siempre es mejor que la crítica subjetiva. Estas afirmaciones solo son intentos pobres de invalidar la subjetividad en la crítica. Y es bastante triste, porque gracias a la cantidad de gente que repite estas tonterías, es que muchas otras personas también adoptan la idea de que la subjetividad en la crítica no sirve para nada, o que vuelve a tu crítica mala, provocando que mucha gente tenga pena de exponer sus pensamientos subjetivos a la hora de hacer sus críticas. Porque claro, una crítica subjetiva no es una buena crítica. Así que bueno, como no he visto a nadie en la comunidad que haya desmentido estas estupideces, yo, como persona que durante años ha defendido la subjetividad en la crítica, y además tiene 2 dedos de frente, me veo en la obligación de hacerlo. Así que, apologetas extremos de la objetividad, tomen nota. Una de las ideas más repetidas con respecto a la crítica subjetiva es la que dice que a pesar de que la crítica, por definición, pueda ser subjetiva, siempre debe aspirar a la objetividad. Sin embargo, esto se puede refutar de forma sencilla. Escuchen, la crítica, por definición, consiste en juzgar y evaluar. Ahora, la gente suele decir que nosotros, al hacer uso de la crítica, debemos aspirar a la objetividad para poder llegar a una verdad ajena a nuestras interpretaciones. O sea, se desprecia a la subjetividad porque supuestamente es inútil a la hora de buscar la verdad. Al mismo tiempo, se dice que debemos aspirar a la objetividad porque con ella, repito, podemos llegar a la verdad. Pero el problema con este razonamiento es que está presuponiendo que el recurso de la crítica siempre tiene como meta llegar a la verdad. Sin embargo, esto es una estupidez, porque la crítica, o sea, el proceso de juzgar y evaluar, puede envolver muchísimos contextos. Contextos donde el propósito de la crítica no es llegar a la verdad, y por tanto no debe aspirar a la objetividad. Por esto, decir que la crítica siempre debe aspirar a la objetividad porque de esa forma se puede llegar a la verdad, es lo mismo que decir que en la estética siempre se debe aspirar a usar colores concordantes, porque de esta forma se puede conseguir una estética suave. No, no es así, porque hay veces donde lo que se busca no es suavidad, sino, por ejemplo, hacer publicidad por medio de carteles que tienen texto. Y en tales casos, lo ideal es usar colores complementarios para que el texto del cartel sobresalga y no se camuflajee con el fondo. Por tanto, subrayo de nuevo. Solo se debe aspirar a la objetividad si tu propósito es alcanzar la verdad. Sin embargo, repito,
hay veces donde el propósito de la crítica no es alcanzar la verdad, y por tanto no tiene que aspirar a la objetividad. Ergo, la afirmación de que la crítica siempre debe aspirar a la objetividad es falsa. Y es un reduccionismo que presupone que el propósito de toda crítica es alcanzar la verdad. ¿No me creen? Voy a presentar 5 ejemplos distintos donde la crítica, por esencia, no busca llegar a la verdad. Y por tanto, de nuevo, no debe aspirar a la objetividad. Y además, son ejemplos donde demuestro lo útil que puede ser la crítica subjetiva. Una hipérbole es una expresión exagerada de la realidad. Puede tener diferentes fines como propósito. Por ejemplo, el de hacer reír en el humor o el de dramatizar un punto en la retórica. Un ejemplo de hipérbole es cuando le decimos a una mala persona, eres mierda. Es una hipérbole porque se está exagerando la realidad. Porque obviamente una persona no puede ser literalmente mierda. Con el propósito de, en este caso, hacer que las palabras suenen más duras y así generar más impacto. Pero, como dije, esto también se puede extrapolar a muchos campos más, como por ejemplo, de nuevo, el humor, haciendo uso de la hipérbole para, repito, hacer reír al espectador. Y es este área en el que me quiero centrar para respaldar mi punto. Escuchen. Nosotros podemos cumplir con los requisitos de la crítica por medio de una hipérbole, que tiene la intención de divertir. Por ejemplo, imagina que estás con tus amigos un viernes por la tarde y están saliendo de la escuela de camino a casa. Tú, tratando de hacer reír a tus amigos, pero al mismo tiempo expresar tu disgusto, dices: la profesora piensa que su materia es la única que tenemos. Esta semana nos dejó 1.000.000 de tareas. Estás criticando, en este caso a la profesora, debido a que deja una cantidad excesiva de tareas. Pero expresaste la crítica por medio de una hipérbole, que tiene la intención de hacer reír a tus amigos. O sea, es una crítica humorística, una crítica que tiene la intención de juzgar y evaluar, pero de una forma divertida. Cosa que en el mundo del humor es conocida como sátira. En este caso, usaste una hipérbole al decir que la profesora piensa que su materia es la única existente y que encargó 1.000.000 de tareas. Cosa que, repito, obviamente es una exageración, no es literal. Pero es una exageración que utilizaste con el propósito de hacer reír, no para que se tome en serio. Ahora bien, si la postura de que toda crítica debe aspirar a la objetividad fuera cierta, por consecuente, estaríamos diciendo que una hipérbole debe aspirar a ser una descripción fiel de la realidad. Pero es que, por definición, una hipérbole tiene el propósito de ser una distorsión de la realidad. Por tanto, estaríamos contradiciendo el propósito de la hipérbole. Ergo, estamos rompiendo el principio de no contradicción. Algo no puede aspirar a ser objetivo y no objetivo al mismo tiempo y en el mismo sentido. Por tanto, esta postura no solo no tiene ningún sentido, sino que encima es autocontradictoria. Resumamos esto con un silogismo. La crítica consiste en juzgar y evaluar. Para juzgar y evaluar se pueden usar hipérboles. Una hipérbole busca expresar una distorsión de la realidad. O sea, no busca ser la verdad. La objetividad es la verdad de algo. Por tanto, la crítica hiperbólica no debe aspirar a la objetividad. Conclusión, la afirmación de que la crítica siempre debe aspirar a la objetividad es falsa. Y decir lo contrario sería romper el principio de no contradicción. Vamos con otro silogismo. Esta postura afirma que toda crítica debe aspirar a la objetividad. Una crítica puede ser expresada por medio de una hipérbole. Una hipérbole, por definición, no busca ser una verdad. Por consecuente, una crítica expresada por medio de una hipérbole, por definición, no pretende ser la verdad. Aspirar a la objetividad implica aspirar a la verdad. El principio de no contradicción dicta que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido.
Por tanto, si la postura fuera cierta, entonces una crítica hiperbólica estaría aspirando a ser y no ser objetiva al mismo tiempo y en el mismo sentido. Conclusión, estamos rompiendo el principio de no contradicción, lo que implica que la postura es autocontradictoria y por tanto falsa. La retórica es un lenguaje, ya sea oral o escrito, que funciona como herramienta para persuadir, o sea, para convencer. No es lo que digas, sino el cómo lo digas. Por ejemplo, nosotros cuando presenciamos un debate donde no sabemos nada sobre el tema y solamente somos espectadores casuales y por un lado hay una persona que está presentando su argumento con seguridad y por otro lado una persona que está presentando su argumento tartamudeando, nervioso y dudando de lo que dice, la persona que está hablando con seguridad tiende a convencernos más, porque psicológicamente tendemos a pensar: oye, si esta persona está diciendo algo con tanta seguridad, es porque seguramente lo que dice es cierto. Y de esta forma, su argumento nos convence, independientemente de si era correcto o no. Pues bien, esto es un ejemplo de retórica. En este caso, el recurso oral para convencer a la gente fue hablar con seguridad. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Bien, presten atención. Imagina que quieres criticar a alguien por cometer un acto incorrecto, como por ejemplo burlarse del físico de una persona que no hizo nada malo. Tú tienes como intención que tu crítica tenga un impacto en la gente, en el sentido de que la gente entienda la gravedad de la cosa que estás criticando, porque quieres que la gente linche mediáticamente a la persona criticada, para que tenga un castigo por haber cometido tal acto. Entonces, tú, en tu crítica, decides emplear expresiones como asqueroso, nauseabundo, vomitivo. Expresiones que, por definición, son inherentemente subjetivas. Tomemos como ejemplo la palabra asqueroso. El asco es una emoción, las emociones son subjetivas, por tanto, el asco es subjetivo. Y lo mismo con las demás. Pero, y aquí viene el punto, nosotros tendemos a relacionar emociones como el asco con algo inaceptable y que genera gran rechazo, cosa que psicológicamente es conocida como anclaje emocional. Por tanto, dichas palabras, aunque sean subjetivas, sirven para recalcar la gravedad de lo que se está criticando. Ahora, si combinamos una recriminación válida con una expresión como asqueroso, tenemos el poder de convencer al público de que la persona criticada cometió un acto grave, haciendo que sientan indignación y quieran contribuir a castigar al sujeto, cumpliendo así lo que buscabas. Porque si tú realizas una recriminación válida, en este caso, que burlarse del físico de una persona que no hizo nada está mal, el público general estará de acuerdo con tu argumento. Y al estar de acuerdo contigo en tu argumento de que burlarse del físico de alguien que no hizo nada está mal, al escuchar que utilizas términos como asqueroso al momento de criticar dicho acto, por inercia tomará esa expresión como una expresión justificada. Pensará: oye, como esto es algo incorrecto, por tanto, tienes razón en que también es algo asqueroso. Y así, adoptarán la idea de que el acto cometido por la persona criticada es un acto asqueroso. Por tanto, tendrán la idea de que al ser algo asqueroso es algo grave. Ergo, conseguiste tu propósito: convencer al público de que el acto que criticaste es un acto grave, provocando que las personas contribuyan a castigar al sujeto de la forma que se merece. Entonces, el hecho de utilizar expresiones subjetivas puede ser una herramienta bastante fuerte de retórica. Es más, en casos como el ejemplo que puse hace un momento, puede que mucha gente esté de acuerdo con tu argumento, pero no sentirá tanta indignación hasta que tú les provoques esa indignación. Dirán: ah, sí, atacar el físico de una persona que no hizo nada está mal, menudo cabrón el que lo hizo. Pero si tú cargas emocionalmente esa crítica con palabras como asqueroso, enfatizas, remarcas la gravedad y maldad del acto, haciendo que las personas de verdad se molesten al ver el acto cometido por la persona criticada y digan: oye, qué tipo más nefasto, qué basura de persona, qué asco.
Entonces, si tu intención es exponer a la persona y que reciba un castigo mediático por sus actos, una buena estrategia retórica es criticar con una mezcla de argumentos válidos y expresiones que sirvan para remarcar la gravedad de un acto, como asqueroso. No por nada, yo, en las exposiciones que realicé contra Laxte y contra Dallas, utilizaba tanto este tipo de expresiones. No era para sonar redundante. Tampoco era que yo quisiera exponer a cada momento mi punto de vista. Para mí, los actos de ambas personas son asquerosos, pero me hubiera bastado con decirlo una sola vez. Lo que realmente buscaba era que la gente se diera cuenta de la gravedad de los actos tanto de Dallas como de Laxte, para generar indignación y que la gente también se una a criticar los actos de estas personas, y así reciban su castigo. Cosa que funcionó de forma perfecta. Resumamos esto con un silogismo. Si la intención de tu crítica es exponer a una persona por cometer un acto incorrecto y quieres indignar a la gente para que también se una a criticar a esa persona y ésta reciba su castigo, una muy buena forma de convencerlos es utilizar términos como asqueroso. El asco es una emoción. Las emociones son subjetivas. Conclusión, la crítica no siempre debe aspirar a la objetividad. Un consenso intersubjetivo es el proceso en el que dos o más personas comparten mutuamente puntos de vista, para posteriormente llegar a un acuerdo en el que todas o la mayoría de personas comparten la misma conclusión. Un ejemplo de esto es cuando Pepito le dice a Menguito: "La pizza con piña sabe a puta mierda". A lo que Menguito contesta: "Exactamente, la pizza con piña sabe a cagada". Y finalmente llegan a una conclusión mutua: la pizza con piña sabe a mierda. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Ok, presten mucha atención. Imagina que eres un youtuber que busca agradar a la mayoría de personas. Constantemente escuchas que la gente dice que la estética de tus videos es mala, que les lastima la vista y que los colores están mal aplicados. Entonces, como tú quieres gustarle a la mayoría de gente, decides realizar una publicación pidiéndole a las personas que te comenten sus críticas con respecto a la estética de tus videos. A lo que el 90% de las personas te comentan que el hecho de colocar imágenes con colores claros como el blanco, sin poner ninguna transición que suavice su entrada, es jodidamente molesto para la vista. Y que el hecho de que coloques fondos oscuros y agregues un texto en color negro también lastima la visión porque no se puede leer a simple vista. Se camuflajea con el fondo porque ambas cosas son de color oscuro. Y por tanto tenemos que forzar la vista para poder leerlo. También te dan sugerencias de lo que para ellos es una buena estética. Estas dos quejas son, por definición, subjetivas, debido a que se basan en nuestra sensibilidad ocular, cosa que depende de nuestra percepción individual. Sin embargo, pese a que son quejas subjetivas, se llegó a un consenso intersubjetivo, o sea, una conclusión compartida por la mayoría de personas. Entonces, en base a ese consenso general, se crea un criterio. Un criterio que dicta que, para el 90% de la gente, tu estética es mala. Por tanto, si quieres cumplir tu propósito, en este caso agradar a la mayoría, debes evitar continuar con esa estética y empezar a usar la estética que te recomendaron. De esta forma, mediante críticas subjetivas, se llega a un beneficio objetivo, agradar a la mayoría, donde ambas partes salen beneficiadas. La mayoría de gente porque ahora el producto es más disfrutable para ellos. Y el creador porque, siguiendo las sugerencias, consigue más retención de audiencia en sus videos y, por tanto, más visibilidad en la plataforma. Porque YouTube recomienda muchísimo los videos que tienen buena retención de audiencia. En conclusión, la crítica no siempre debe aspirar a la objetividad, porque una crítica puede tener como propósito contribuir a crear un criterio intersubjetivo, o sea, una conclusión compartida por la mayoría de gente, para que de esta forma lo que se está criticando tome esas críticas en cuenta para agradar a la mayoría, incluyéndote a ti, recibiendo así un producto que consideras mejor. Resumamos esto con un silogismo. Si una empresa o un creador quiere agradar a la mayoría de gente,
tiene que conocer el punto de vista popular para poder acoplarse a él. Si una idea subjetiva es repetida por la mayoría de gente, el creador la puede tomar en cuenta para agradar al sector de personas que comparte esa idea. Yo puedo hacer una crítica subjetiva donde expongo mi idea con la esperanza de que la mayoría de gente también la comparta y así el creador o la empresa ponga en práctica esas sugerencias y así el producto criticado sea más disfrutable para mí. Por tanto, mi propósito no es llegar a la verdad objetiva, sino a una conclusión subjetiva. Conclusión, la crítica no siempre debe aspirar a la objetividad. La personalidad es el conjunto de características, pensamientos y patrones de comportamiento dependientes de cada persona. Es decir, es un sello personal, algo que te diferencia de otras personas, algo único de ti, algo que te hace reconocible. Por ejemplo, muchos hemos conocido a alguna persona que en momentos delicados, como por ejemplo un funeral donde hay gente llorando a su alrededor, hace cosas como sacar el teléfono, ponerse a ver memes y reírse delante de toda la gente. Pues bien, si este tipo de actitudes se repiten constantemente en esa persona, eso es una personalidad. En este caso, su personalidad es ser un puto imprudente de mierda. Pero, repito, la personalidad puede verse reflejada de muchas otras maneras. Ahora bien, decir que la crítica siempre debe aspirar a la objetividad es una imbecilidad porque nosotros, al momento de realizar críticas, podemos tener como propósito plasmar nuestra marca personal en ellas, una personalidad, algo que nos haga reconocibles, debido a que tener una personalidad marcada, siempre y cuando no sea una que cause repudio a la mayoría, puede hacer que conectemos mucho más con la audiencia y nos ganemos su cariño. Además de que, claro, la personalidad es lo que nos hace ser recordados. ¿Y cuál es una de las formas para transmitir una personalidad? Utilizar un medio de expresión. ¿Y qué cosa puede ser un medio de expresión? Exacto, la crítica subjetiva. Por tanto, nosotros podemos usar a la crítica subjetiva para expresar nuestras ideas personales e interpretativas y de esta manera dejar nuestra huella personal en nuestro trabajo, o sea, formar una personalidad. Ahora, si nosotros hacemos una crítica teniendo como propósito dejar nuestra marca personal en ella, por definición tenemos que ser subjetivos y, por tanto, no debemos aspirar a la objetividad, porque la personalidad es precisamente algo dependiente del sujeto y la objetividad es independiente al sujeto y a sus interpretaciones. Les pongo un ejemplo claro. El dibujo, al igual que la crítica, puede ser un medio de expresión. Ahora, imagina que eres un dibujante y quieres dibujar un cuerpo humano. Sin embargo, quieres dejar tu estilo artístico, tu personalidad en tu dibujo. El cuerpo humano tiene ciertas características objetivas, ya saben, anatomía. Por tanto, tú podrías apegarte a la realidad y replicar tal cual al cuerpo humano. Hacer un dibujo súper realista del cuerpo humano. Pero, repito, tu intención es dejar tu personalidad, tu estilo personal en tu dibujo. Por tanto, decides dibujar al cuerpo humano con rasgos diferentes al de la realidad. Por ejemplo, un estilo caricaturesco único. Esto lo haces para tener algo que te caracterice a ti como artista y te diferencie de los demás. No por nada, generalmente, cada dibujante tiene su propia manera de dibujar, su propio estilo. Normalmente lo hacen para dejar su marca, su personalidad en su trabajo. Entonces, si nuestra intención es dejar nuestra marca personal en nuestro dibujo, tenemos que alejarnos de la realidad, o sea, del cuerpo humano tal y como es, y dibujarlo ya sea con deformaciones, con diferentes colores, etc. Algo que sea nuestro. Ahora bien,
¿Cómo se extrapola esto en el caso de la crítica? En que nosotros, al criticar, como ya dije, podemos tener el propósito de, al igual que en el ejemplo del dibujante, ejercer nuestra obra no buscando la realidad, sino plasmando nuestra personalidad, cosa que se consigue siendo subjetivo. Les pongo un ejemplo claro. Auronplay, pese a ser visto por muchos como un simple humorista, lo cierto es que muchas veces realizaba humor mediante críticas. Obviamente sus críticas no estaban argumentadas con lógica formal, con argumentos súper detallados, ni con objetividad, pero hacía críticas. El caso es que este sujeto, al momento de criticar a los personajes de los que hablaba en sus videos, constantemente les colocaba apodos humillantes, como por ejemplo Cara Paloma, o también haciendo distintas bromas ridiculizantes para enfatizar en su crítica. Esto lo hacía bastante cuando criticaba, por ejemplo, videoclips musicales. No criticaba con argumentos objetivos ni estructurados, criticaba a base de exageraciones y chistes, cosa que, de hecho, le ayudó a conseguir una de las audiencias más grandes de toda la comunidad hispana en cuanto a youtubers. Todo esto gracias a que su propósito al hacer críticas no era llegar a la verdad, era plasmar su personalidad en sus críticas para hacer reír. Ergo, decir que la crítica siempre debe aspirar a la objetividad es una tontería, porque, repito, una crítica puede tener el propósito de dejar nuestra marca personal, nuestra personalidad en ella. Y, por tanto, no tenemos que aspirar a la objetividad. Resumamos esto con un silogismo. Una crítica puede tener como propósito plasmar la personalidad de la persona que ejerce la crítica, tal y como lo hacen varios dibujantes. La personalidad es inherentemente subjetiva. La subjetividad es lo contrario a la objetividad. Ergo, la afirmación de que la crítica siempre debe aspirar a la objetividad es falsa. Ya demostré con 4 argumentos distintos que, objetivamente, no toda crítica debe aspirar a la objetividad. Y así podría seguir poniendo muchos más ejemplos, como por ejemplo algunos elementos en la crítica poética. Sin embargo, me gustaría terminar de enterrar esta afirmación de una forma súper simple, para que hasta la persona más imbécil que mantenga esta postura pueda entender por qué está equivocado. Escuchen, la crítica consiste en juzgar y evaluar. Se puede juzgar y evaluar literalmente cualquier cosa. Existen cosas que son puramente subjetivas. Por ejemplo, el miedo que a mí me puede generar una película de terror. Por tanto, se pueden criticar cosas puramente subjetivas. Por ejemplo, podemos criticar a las películas de terror basándonos en el miedo que nos provocan para dictaminar si son buenas o malas, dando miedo. Como esas cosas son puramente subjetivas, es imposible criticarlas de forma objetiva. Si algo, por definición, no puede ser criticado de forma objetiva, nosotros no debemos querer criticar ese algo de forma objetiva. Sería como dar pasos infinitos tratando de avanzar, pero teniendo una pared enfrente. Por tanto, si la postura de que toda crítica debe aspirar a la objetividad fuera cierta, estaríamos diciendo que, por consecuente, algo que por definición no puede ser criticado de forma objetiva, debe ser criticado de forma objetiva. Cosa autocontradictoria. Sería literalmente lo equivalente a pedirle a un cuadrado que sea circular. No se puede. Conclusión, la crítica no siempre debe aspirar a la objetividad, y así sucesivamente con todas las cosas puramente subjetivas que existan. En resumen, no toda crítica debe aspirar a la objetividad. Solo se debe aspirar a la objetividad si el propósito de tu crítica es llegar a la verdad. Sin embargo, la crítica puede tener múltiples propósitos, no solo alcanzar la verdad.
Por tanto, tu aspiración debe ser alcanzar lo que tu crítica se propone. Si buscas llegar a la verdad, debes aspirar a la objetividad. Si buscas persuadir, puedes aspirar a expresiones subjetivas. Si buscas dejar tu personalidad, debes aspirar a la subjetividad, y así sucesivamente. Como dije, todo depende de cuál sea tu propósito, de cuál sea tu meta. Además, también demostré que, al contrario de lo que muchos imbéciles afirman, la subjetividad en la crítica por supuesto que puede tener valor, y de hecho puede traer beneficios objetivos, como el persuadir a la gente, el formar una personalidad, etc. Así que, por todo esto, la postura de que toda crítica debe aspirar a la objetividad es completamente insostenible y estúpida. Además, escuchen, esta posición sostiene que toda crítica debe aspirar a la objetividad. Esta posición critica a la crítica subjetiva. Pero la crítica, por definición, puede ser tanto objetiva como subjetiva. O sea, no es obligatorio que seas objetivo para que tu obra sea considerada crítica. Como la crítica puede ser tanto objetiva como subjetiva, una crítica no necesariamente puede tener como propósito llegar a la verdad. Puede tener diferentes propósitos donde, como el objetivo no es llegar a la verdad, no se debe aspirar a la objetividad. Por tanto, querer ser objetivo en una crítica es una elección tuya. Depende del propósito que tú te propongas para tu crítica. Al ser una decisión tuya donde no hay obligación de nada, porque la crítica puede ser tanto objetiva como subjetiva y por tanto puede tener propósitos diferentes al de llegar a la verdad, es una decisión puramente subjetiva. Entonces, criticar a la crítica subjetiva diciendo que la crítica debe aspirar a la objetividad se basa en un criterio puramente subjetivo. Por tanto, es una crítica puramente subjetiva. Ergo, esta crítica a la crítica subjetiva es una crítica puramente subjetiva. Por tanto, manejar esta postura te convierte en un contradictorio total, porque dices que toda crítica debe aspirar a la objetividad, mientras tú haces una crítica puramente subjetiva. Sin duda alguna, esta postura es totalmente desastrosa. Otra de las ideas que también se ha popularizado bastante en los últimos años es la que dice que para que una crítica sea una buena crítica tiene que ser objetiva, y que la crítica subjetiva es mala crítica únicamente por ser subjetiva. Sin embargo, la realidad es que esta postura no tiene ningún puto sentido. Una crítica puede ser buena incluso si es subjetiva. Expliquemos por qué. Para empezar, tenemos que entender una cosa. La forma correcta de dictaminar si un producto es bueno o malo es analizar cuál es el propósito del producto y, posteriormente, evaluar si cumple o no con ese propósito. Por ejemplo, imaginemos un martillo. Este martillo tiene como propósito clavar clavos. Sin embargo, el martillo está hecho de algodón, por tanto, por más fuerza que le apliques al martillo, no puede clavar clavos, porque el algodón no es un material sólido, se moldea y por ende no puede ejercer la presión suficiente. Entonces, el martillo no cumple su función, no logra clavar clavos, por tanto, al no cumplir su función, es un mal martillo. Ahora bien, esta es la forma correcta de valorar la calidad de un producto, porque para ratificar el valor de uno, tenemos que adherirnos a su función, a lo que busca. De esta forma, tenemos una métrica real, un criterio de evaluación establecido en cada producto. Además, si no nos basáramos en el propósito del producto y en su lugar nos basáramos en criterios universales o en un criterio que nosotros mismos impusimos, se llegaría a inconsistencias lógicas. Por ejemplo, yo no puedo decir que una televisión es mala porque no puede rodar. No tendría sentido porque su propósito no es rodar.
tiene funcionalidades distintas y por tanto debe ser juzgada con parámetros distintos. Debe ser juzgada evaluando si cumple su función o no. Y esta regla se extrapola a absolutamente todos los contextos, y tanto a valoraciones objetivas como subjetivas. Mira, si un almacén fue diseñado para soportar 1 tonelada, pero se corrompe con 800 kilos, es objetivamente un mal almacén. Aquí hay una verdad objetiva. Si un chiste fue realizado para hacer reír, pero a mí no me causa gracia, subjetivamente es un mal chiste. Aquí no hay verdades objetivas y por tanto las valoraciones se basan en nuestras preferencias y así sucesivamente. ¿A qué quiero llegar con esto? Bien, la crítica, de nuevo, consiste en juzgar y evaluar. Al momento de juzgar y evaluar se pueden tener diferentes propósitos. Ya lo demostré en el anterior punto. Por ejemplo, puedes tener el propósito de hacer reír con la crítica hiperbólica. Puedes tener el propósito de persuadir con la crítica que emplea expresiones retóricas. Puedes tener el propósito de dejar tu marca personal en tu crítica, etc. Ahora bien, como ya dije anteriormente, la calidad de un producto se mide en base a si el producto logra cumplir su propósito. Por tanto, si una crítica tiene un propósito que implica subjetividad y logra cumplir con ese propósito, esa crítica es buena crítica, independientemente de si fue una crítica subjetiva. Por ejemplo, volvemos a lo mismo. Si yo tengo como propósito dejar mi personalidad en la crítica y al momento de criticar hago chistes únicos de mí, coloco apodos a la persona y mantengo una actitud propia, objetivamente mi crítica cumplió su propósito de forma correcta, reflejar mi personalidad en ella. Por tanto, es una buena crítica, porque consigue con éxito lo que se proponía. Ahora bien, pongamos este mismo ejemplo, pero ahora supongamos que yo realizo la crítica teniendo la intención de ser completamente objetivo. Si yo, al momento de hacer una crítica que tiene la intención de ser puramente objetiva, hago chistes únicos de mí, coloco apodos a la persona y mantengo una actitud propia, mi crítica es objetivamente mala. ¿Por qué? Porque el propósito de la crítica era ser completamente objetiva y, sin embargo, fue todo lo contrario, no cumplió su propósito. De hecho, incluso una crítica objetiva puede llegar a ser mala por ser objetiva y no subjetiva. Porque si tú, por ejemplo, tienes como propósito dejar tu personalidad en la crítica y, sin embargo, eres completamente objetivo y no dejas ninguna marca personal, no cumpliste con tu propósito. Y por tanto, por más objetiva que sea tu crítica, es una mala crítica. Como conclusión, la afirmación de que la crítica subjetiva es inherentemente mala solo por ser subjetiva es falsa, porque la crítica puede ser tanto objetiva como subjetiva. Y al poder ser subjetiva, la calidad de una crítica no depende necesariamente de si es o no es objetiva, sino depende de si cumple su propósito. Y una crítica puede tener como propósito expresar una visión personal para, por ejemplo, de nuevo, reflejar una personalidad. Entonces, si tu crítica cumple correctamente con ese fin, es una buena crítica. Y si no lo consigue, es una crítica o mediocre o mala, dependiendo de qué tanto se haya acercado. Al igual que si un martillo cumple correctamente con su fin, que es clavar clavos, es un buen martillo. Y si no lo cumple, es un mal martillo. Por tanto, reitero, decir que una crítica subjetiva siempre será una mala crítica solo por ser subjetiva es una tontería del tamaño de Júpiter. Estoy seguro de que en algún momento de sus vidas han escuchado que alguna persona de su entorno dice que le criticaron algo, haciendo referencia a que hablaron negativamente de ella.
¡Ay! Esa señora se la pasa criticando a la gente. Ayer me criticó mi manera de vestir. De hecho, muchísima gente en el mundo relaciona la palabra criticar con hablar negativamente sobre un punto. Pero la pregunta es, ¿estamos usando correctamente el término criticar al momento de aplicarlo en este tipo de situaciones? Bien. La respuesta es un rotundo sí, ya que, de nuevo, la crítica consiste en juzgar algo después de haberlo evaluado. Y la crítica puede juzgar puntos valorándolos negativamente. Y como ya dije anteriormente, todo en este mundo puede ser criticado. Como podrán darse cuenta, la crítica es perfectamente compatible con el hecho de hablar negativamente de cosas como la ropa de alguien, porque a fin de cuentas se está juzgando y evaluando, en este caso a la ropa de la persona. Es más, incluso la Real Academia Española, con su definición de criticar, hace referencia a este tipo de situaciones. Así que sí estamos usando correctamente la palabra criticar, porque cosas como estas, por más banales que sean, cumplen con los requisitos de la crítica. Mucha gente en esta comunidad tiene la costumbre de decir que ningún creador de contenido en la plataforma es crítico y constantemente colocan la palabra crítico entre comillas al momento de referirse a nosotros, haciendo referencia a que supuestamente no somos críticos. De hecho, mucha gente imbécil piensa que para ser crítico tienes que ser un profesional, por ejemplo, un escritor titulado. Sin embargo, la realidad es que para ser un crítico, lo único que necesitas es dedicarte a la crítica. Así de simple. Esto lo dice la definición de la palabra y el propio nombre de esta. Crítico. Así que sí, un crítico es aquel que se dedica a la crítica. No hace falta ser un profesional. Lo único que se necesita es que te dediques a la crítica. De la misma forma que si yo me dedico a dibujar, soy un dibujante, a pesar de que no tenga una carrera universitaria relacionada a esto. También quiero clarificar que se puede ser varias cosas al mismo tiempo. Mucha gente suele decir que si tú, por ejemplo, eres un opinólogo, significa que entonces ya no puedes ser crítico, cuando no. Yo, por ejemplo, soy un crítico, un opinólogo y un comentarista. Esto claramente se puede. Y negarlo es como decir que una persona no puede dedicarse a dibujar y pintar al mismo tiempo. O que alguien no puede dedicarse al boxeo y a la cocina al mismo tiempo. No tiene sentido. Las propias definiciones de estas prácticas pueden coexistir entre sí. No por ser una cosa implica que no puedas ser otra. Así que, repito, efectivamente se puede. Y se nos dice polifacéticos si nos dedicamos a diferentes ámbitos de un mismo área. Por ejemplo, si nos dedicamos a la aritmética, a la álgebra y a la geometría, somos polifacéticos, porque nos dedicamos a diferentes aspectos de una misma área. En este caso, las matemáticas. O polímatas si nos dedicamos a varias áreas distintas, por ejemplo, al boxeo, a la pintura y a la crítica. También quiero aclarar que el hecho de que tus críticas sean duras y que incluyan cosas como insultos o faltas de respeto constantes no significa que tu crítica no sea una crítica. Mucha gente estúpida constantemente se dedica a decir: ¡ay! Es que tu crítica no es una crítica porque eres muy malo, maléfico, maligno y te dedicas a faltarle el respeto a la gente. Sin embargo, esto no tiene ningún sentido, porque la crítica, por definición, consiste en juzgar y evaluar. Y siempre y cuando tú cumplas con esos requisitos, independientemente de si eres muy grosero, como yo en este video si se han dado cuenta, estás haciendo una crítica. Y el hecho de que tu obra sea una crítica no significa que necesariamente esté bien. O sea, no tiene que ser algo moralmente correcto. Por ejemplo, yo puedo hacer una
una crítica burlándome de gente discapacitada y que no hizo nada malo. Soy un cabrón, sí, soy un hijo de perra, pero eso no significa que mi crítica deje de ser una crítica, simplemente es un acto asqueroso. Pero la crítica, por definición, no requiere que la persona que ejerce la crítica sea un angelito y que haga su crítica de forma respetuosa. No, al igual que yo, por ejemplo, puedo dibujar cosas asquerosas como lolicón y sin embargo, por definición, estoy haciendo un dibujo. El hecho de dibujar cosas asquerosas no me quita el papel de dibujante, simplemente soy un dibujante asqueroso. Entonces, dejen de decir estupideces como que, ay, es que para que algo sea una crítica, tiene que ser algo muy bonito, tienes que ser muy amable. No, cállate la boca, por definición, con el hecho de que cumplas con los requisitos de juzgar y evaluar, estás haciendo una crítica. A lo largo de todo este video he clarificado varias cosas con respecto al tema de la crítica. Ya expliqué qué es la crítica, ya mencioné qué es lo que se necesita para ser un crítico y demás. Sin embargo, ahora que entienden todo esto, es momento de responder a la pregunta que planteo en la miniatura de este video. ¿Por qué canales como el de Pipepino, Axeldea o Terry no son canales de crítica? Bien, estoy seguro de que muchos de ustedes han escuchado que alguna persona dice que creadores como estos son críticos. Pues desde hace muchísimos años se lleva manteniendo esta idea. Esto ha provocado que, por consecuencia, muchas personas en la comunidad repitan que creadores como estos son críticos. Sin embargo, la realidad es que creadores como Pipepino, Axeldea, Terry o similares no son críticos por una sencilla razón: no se dedican a la crítica. Estos sujetos cuentan historias. Si nosotros analizamos los videos de estos creadores, podemos darnos cuenta de que lo que hacen es narrar y documentar diferentes sucesos. O sea, lo que hacen es, en esencia, contar historias. Y, sin embargo, recordemos que la crítica consiste en juzgar y evaluar. O sea, hay un juicio de por medio, hay una postura. Cosa muy diferente a simplemente narrar contextos. Por ejemplo, si yo digo, Pepito es una persona deleznable, asesinó a una persona inocente solo por gusto, cosa que está fatal. Estoy haciendo una crítica. Sin embargo, si yo digo, Pepito mató a una persona, mucha gente está enfadada por eso y dicen que Pepito es una persona deleznable. Estoy contando un suceso. Como pueden darse cuenta, ambas cosas son muy distintas. Y creadores como Pipepino, Axeldea o Terry a lo que se dedican es a lo segundo. Por tanto, decir que estos creadores son críticos no tiene ningún sentido. Lo que hacen no entra en la definición de crítica. También quiero aclarar que, si bien estos creadores de vez en cuando, al final de sus videos, critican brevemente a la persona de la que hablaban, o sea, durante todo el video narran un suceso y después de todo eso hacen una pequeña crítica, estas críticas no están lo suficientemente elaboradas como para decir que se dedican a la crítica. Porque yo, por ejemplo, puedo dibujar un pito en los baños de la escuela, pero el hecho de que haya dibujado eso no implica que yo me dedique al dibujo. Por tanto, no implica que yo sea un dibujante. Además, repito, estos sujetos a veces ni siquiera critican superficialmente, directamente no lo hacen. Así que, por todo esto, no son críticos. En conclusión, la crítica consiste en juzgar y evaluar, o sea, consta de evaluar un producto para después de esa evaluación dictaminar el valor de ese producto. La pizza con piña provoca un sabor desagradable debido a la combinación entre salado y dulce, por eso la pizza con piña sabe mal. Los diccionarios, al tener definiciones ligeramente diferentes, no se contradicen, simplemente adaptan el término de crítica a contextos diferentes. Por eso, algunas definiciones hablan de juzgar arte, otras hablan de juzgar negativamente cosas como la ropa, algunos hablan de juicios elaborados y otros de juicios superficiales. Solo son contextos distintos.
pero el factor común es que todas las definiciones coinciden en que la crítica consiste en juzgar y evaluar, independientemente de lo que se critique y el cómo se haga. La crítica, por definición, por supuesto que puede ser subjetiva. Puede ser tanto objetiva como subjetiva, porque para juzgar o evaluar no hace falta ser objetivo. La crítica subjetiva no es lo mismo que una opinión, a pesar de que ambas cosas se basen en nuestras interpretaciones. La crítica no necesariamente tiene que aspirar a la objetividad, porque decir esto es presuponer que el propósito de toda crítica es buscar la verdad, cuando en realidad se pueden tener propósitos diferentes, como deformar la realidad para hacer reír, utilizar expresiones subjetivas para persuadir a la gente, ser subjetivo para dejar nuestra marca personal y así formar una personalidad, etc. Una crítica subjetiva no es necesariamente mala solo por ser subjetiva. La calidad de un producto se mide en base a si el producto cumple con su propósito o no. De lo contrario, se llegaría a conclusiones estúpidas como decir que una televisión es mala porque no rueda, o en este caso, que una crítica que tiene como propósito ser subjetiva es mala porque es subjetiva y no objetiva. No tiene sentido. Por tanto, si una crítica subjetiva tiene como propósito, por ejemplo, dejar tu marca personal y lo consigue, es una buena crítica, independientemente de si es subjetiva. Todo depende de si el producto cumple con su propósito. Cuando usamos el término criticar para hacer referencia a hablar negativamente de algo, como por ejemplo la ropa de una persona, estamos usando de forma correcta el término, porque la crítica, por definición, consiste en juzgar y evaluar. Por tanto, si al hablar mal de algo cumples con el requisito de juzgar y evaluar, estás criticando. Para ser un crítico necesitas dedicarte a la crítica, ya sea de forma profesional o como una simple afición, como yo. Además, se puede ser varias cosas al mismo tiempo. El hecho de ser un crítico no implica que no puedas, por ejemplo, ser un comentarista, un opinólogo y un analista al mismo tiempo. Te puedes dedicar a varias cosas. Y por último, creadores como Pipe Pino, Axeldea, Terry y similares no son críticos porque no se dedican a la crítica. Lo que hacen es contar historias, cosa que, por definición, es distinto a realizar críticas. Son narradores, no críticos. Pero bueno amigos, espero que les haya gustado el video y sobre todo que todas sus dudas hayan sido resueltas. De todos modos, si tienen alguna pregunta, no duden en comentarla, yo se las contestaré con gusto. Recuerden que no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Por cierto, este es el primer video formal que hago con mi voz real y no con un loquendo. Me gustaría que me comentaran si mi narración les convence o, por el contrario, debería suicidarme. Si todo sale bien, seguiré haciendo así los videos. La razón por la que hago este video es que estoy hasta los cojones de que muchísima gente en la comunidad se dedique a desinformar con respecto al tema de la crítica, diciendo tonterías como que no puede ser subjetiva, que una crítica es una opinión y demás estupideces. Como dije, yo en mi caso llevo más de 3 años estudiando este tema y defendiendo mis ideas, por lo que evidentemente me molesta que llegue gente que sin tener idea se ponga a afirmar barbaridades y encima su discurso tenga repercusión, por lo que les pido que si les es posible compartan este video para que la verdad sea divulgada. Les recuerdo que tengo una cuenta de Instagram donde me puedes seguir para ver mis historias, como las fotos que subo de mi cara o adelantos de los videos, o simplemente para que yo les cuente mi puta vida, como por ejemplo que hace poco yo di la clase de filosofía en mi salón. La profesora confió en mí y me autorizó para que yo dé la clase de lo que yo quiera. Estuvo genial, estuvo increíble. Recibí muchísimos aplausos. Me encantó ver a mis compañeros sonreír muchísimas veces. La profesora me felicitó. Pude debatir con mis compañeros y además, como dije, la profesora me dio libertad creativa, por lo que yo pude hablar de cosas que llevaba estudiando, cosas que de hecho algunas abarqué en este video, como el anclaje emocional.
El anclaje emocional no solo sirve para acusar, también sirve para defender. Por ejemplo. Y por cierto, también pude poner en el pizarrón la paradoja de el humor objetivo. Ninguno de mis compañeros pudo resolver por qué decir que el humor es subjetivo es incorrecto. Me encantó corregirlos. Estuvo súper divertido. Pero bueno, o sea, ya les conté mucho mi vida. Si quieren saber más, métanse a mi Instagram, síganme. Pero les digo, o sea, esto es un ejemplo de las cosas que publico, ¿no? O sea, bueno, ya nada. O simplemente para charlar conmigo por privado y tener mi contacto. De hecho, si discrepas conmigo y quieres que realicemos un debate, esta es la forma perfecta de ponernos de acuerdo. Sin más que decir, yo soy Bonais G5. Un saludazo pa'l Santa y me despido.